uno no se queda en el color amarillo de la piel, sino que eso lo remite a otra cosa. Es como operar, supongamos el médico, todos operamos continuamente de ese modo. El mundo se nos presenta como signo. Hay nubes, bueno, es signo que puede llover, supongamos, nos remite a otro, las nubes, fenómeno, nos remite a otro fenómeno, la lluvia, ¿no es cierto? Bien, pero claro, hay una diferencia entre las nubes y la lluvia, la fiebre, o sea, la temperatura y la infección, ¿no? El humo y el fuego. Esos son signos, ¿no es cierto?, diferentes a las palabras, por ejemplo, o a la luz de un semáforo, ¿no es cierto? También son signos, pero son una especie especial, valga la redundancia, son un tipo especial de signos. A eso le llamamos símbolos, ¿no es cierto? Esa cuestión convencional, llamémosle a las palabras, a las luces del semáforo, ¿no es cierto?, a los carteles de tránsito, símbolos. Ambos, signos y símbolos, digamos, son fenómenos que nos remiten a otro, pero hay una particularidad en el símbolo. El símbolo es una especie de signo, porque también es un fenómeno que remite a otro fenómeno, ¿no es cierto? Pero ¿qué diferencia habría entre una palabra o la luz del semáforo y las nubes y la lluvia, ¿no? Bueno, entre las nubes y la lluvia, entre, digamos, la fiebre y la infección, ¿no es cierto?, hay una relación natural, podríamos decir, que nuestra mente aprendió a captar, podríamos decir, ¿no? Bueno, hay una relación, supongamos, de causa-efecto, si quieren, ¿no? Bien, en cambio, hay una relación natural entre la luz roja del semáforo y la orden de parar. Hay una relación natural entre la palabra video y esta cosa que sucede acá. Hay una relación natural entre la palabra mesa y esto que tengo acá abajo de la computadora. No la hay, ¿no es cierto? Entonces, el símbolo, vamos a decir, es un artificio, una creación de la cultura, de los hombres, de los individuos, de las mujeres, por supuesto. Tengo que acostumbrarme a hablar un poco inclusivamente. Entonces, digamos, es una invención, es algo que está ahí, la palabra o la luz roja, ¿no es cierto?, o el cartel que dice que hay un redondel y una franja así, y aquí hay una E, ¿no es cierto?, o sea, que dice prohibido estacionar. O sea, ese fenómeno, ese dibujo, ese fenómeno gráfico que entra por la vista, lo relaciono con una orden, con prohibido estacionar, ¿no es cierto? Bien, todo eso, el cartel, la palabra, o cualquier símbolo que ustedes, los símbolos gestuales, ¿no es cierto?, el idioma gestual, ¿no?, son invenciones. Podría no ser una luz roja, podría ser otra cosa, para indicar que X cuestión, que hay que parar, por ejemplo. Podría no ser la palabra video, podría ser otra palabra, o podría no ser la palabra mesa, sino otras. Bueno, de hecho, en los idiomas, claro, hay diversas palabras que, vamos a decir, que tienen más o menos la misma significación, ¿no es cierto? Bien, entonces, hablé de significación, acabo de decir significación, ¿no es cierto? Los símbolos tienen significación, quiere decir que remiten a otra cosa, eso sería la significación, ¿no es cierto? Es decir, la relación que hay entre el símbolo y aquello a lo que alude, esa es la significación. Bien, ahora seguimos. Bueno, reanudamos. Entonces, decíamos, digamos, el tema del símbolo y la significación. El símbolo, entonces, como una especie de signo, ¿no es cierto? Y como un artificio, como una artificialidad, como algo que está creado arbitrariamente, bueno, culturalmente por la sociedad de que se trate, supongamos un idioma que se va creando de a poco, ¿no? No hay alguien que haya creado el idioma, ¿no? Pero sí es un artificio de la cultura, ¿no es cierto? Es una creación humana, ¿no es cierto?, que digamos que va creando justamente determinadas palabras y le asigna determinada significación, ¿no es cierto? Bueno, se me agota la batería, esperen un segundito.
Bien, reanudamos entonces, sí. Tuve que enchufar la batería. Bueno, entonces, eh, bueno, entonces los lenguajes están compuestos por esos símbolos que son arbitrariamente creados para significar, para remitir a otros fenómenos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos diversos tipos de lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje gestual, había dicho recién, para los sordomudos. Bueno, ahí Burr también habla de, por ejemplo, pone el ejemplo de una pintura, de un cuadro, ¿no es cierto? El lenguaje pictórico, cuando es figurativo, cuando ese cuadro representa algo del mundo, ¿no es cierto? Hay llamada pintura abstracta o por ahí concreta también se le dice, donde se desvincula el arte de su función, de su intención representativa. Ya no es representativa, sino que es la pintura en sí, ¿no es cierto? Bueno, entonces hay distintos lenguajes, pero vamos a distinguir, digamos, habíamos dicho, el lenguaje que hablamos. A eso le llamamos el idioma, ¿no es cierto? El español, el latín, el japonés, ¿no es cierto? Y tantos miles de lenguajes, el guaraní, que existen o han existido, ¿no es cierto? Bueno, entonces, les decía, son lenguajes les llamamos naturales. Es una palabra tramposa, porque acabo de decir que los lenguajes son artificiales. El llamado lenguaje natural también es un artificio, ¿no es cierto? Se llama natural porque es como lo aprendemos casi en forma natural, podríamos decir, lo heredamos. Es como que ya está creado por otros, ¿no es cierto? Pero sabemos que es una creación cultural, una creación histórica, ¿no es cierto? Una creación, digamos, que no tiene un momento fundacional, salvo algunos lenguajes, ¿no es cierto? Pero en general los idiomas no tienen algo así como una declaración fundacional, una cuestión consciente, sino que se van creando históricamente, van derivando unos de otros, el castellano del latín, por ejemplo, y demás. Bueno, tiene una diacronía, una historia, ¿no es cierto? Los lenguajes. Bien, y vuelvo a repetir, son artificios, están creados. No es con un acto consciente fundacional, pero sí están creados históricamente por la comunidad lingüística, ¿no es cierto? Que es un artificio. Bien, pero le llamamos mal llamado lenguaje natural, a esos a los idiomas, ¿no? Bien, y después están los llamados lenguajes artificiales, ¿no? Los lenguajes artificiales son lenguajes que sí tienen una creación explícita, o por lo menos algunos términos tienen una convención explícita dentro de, por ejemplo, de la comunidad científica. O sea, la ciencia, por ejemplo, utiliza un lenguaje técnico, podríamos decir. El lenguaje artificial, podemos decirlo, en técnico y formal. Es un poco... Son esquemas, obviamente, estos son clasificaciones, esquemas, ¿no es cierto? Bien, entonces, digamos, el lenguaje técnico es ese, por ejemplo, el lenguaje de los científicos. Cuando uno lee un libro por ejemplo, de medicina o de física, ¿no es cierto? Está escrito en español o en inglés o el que fuera. Está en idioma, en lenguaje natural, pero tiene muchísimos términos técnicos, ¿no es cierto? Que yo, el término técnico protón, ¿no es cierto? O electrón, ¿no? Bien, en la medicina, bueno, ustedes sabrán, hay mil términos técnicos de medicina, no se me ocurre ninguna ahora, pero bueno, supongamos, incluso en el derecho, ustedes saben, un libro de derecho y también tiene términos técnicos. Uno puede decir, por ejemplo, en idioma derecho, que está en español, pero tiene términos técnicos. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, la demandada no se presentó a absolver posiciones, por lo tanto debe tenerse las posiciones presentadas por el actor como confesión ficta de la contraparte. No estoy entendiendo nada de lo que dije, ¿no es cierto? Bueno, entonces lo dije en español, lo armé en español, pero hay palabras que son técnicas, que tienen un significado muy preciso, ¿no es cierto? Bien, la palabra, por ejemplo, en derecho, seguimos en derecho, la palabra robo, si bien es una palabra que es una palabra propia del lenguaje natural, ¿no es cierto?
pero en el contexto jurídico adquiere un significado técnico muy preciso. No es lo mismo que en la comunicación coloquial, ¿no es cierto? Si uno está en un expediente, cuando dice robo, está diciendo algo muy específico. O sea, me robaron la billetera, ¿no es cierto? La dejé ahí en la mesa y me la robaron. Está bien dicho, pero si uno va a un expediente judicial, ¿no es cierto? Ya eso no voy a decir robo, no puedo decirle robo, tengo que decirle de otra manera, hurto, porque el robo es algo mucho más específico que la sustracción ilegítima de algo. Es la sustracción ilegítima de una cosa, total o parcialmente ajena, pero por medio de la fuerza. Entonces ahí ya no, si me sacaron la billetera que estaba ahí, no hay robo, hay hurto, ¿no es cierto? Entonces el robo, la palabra robo tiene un significado mucho más específico en un contexto jurídico, ¿no es cierto? Que en el contexto en que usamos normalmente, ¿no es cierto? Que una comunicación coloquial, ¿no? Bueno, entonces son lenguajes técnicos, o más bien lenguajes naturales con términos técnicos, pero eso llamamos lenguajes técnicos, ¿no es cierto? Luego está, como otra subespecie del lenguaje artificial, los lenguajes formales. Ya ahí no hay palabras en español o en inglés, sino que hay todo otro sistema simbólico. Es el caso de la... Bueno, Guibur pone el caso del álgebra y de la lógica, ¿no es cierto? Los lenguajes formalizados, ¿no es cierto? Ahí se sustituye totalmente las palabras del lenguaje natural por otro sistema de signos o de símbolos, ¿no es cierto? Que el lenguaje de la lógica tendrá, por ejemplo, una letra P y un signo así, y una letra Q, después tiene abajo una letra P y después una línea así, y después abajo Q. Bueno, eso representa un tipo de razonamiento, digamos, ¿no? Pero fíjense, no hay ninguna palabra ahí. Claro, le puedo agregar palabras. La puedo sustituir a esos signos o símbolos por palabras. Pero el lenguaje formal es un lenguaje que se desentiende del lenguaje natural, ¿no es cierto? Aunque se pueda interpretar en términos de lenguaje natural, pero en principio es un lenguaje distinto, ¿no es cierto? Que tiene un orden entre sí. Guibur da el ejemplo del álgebra, ¿no es cierto? En paréntesis A más B, cierro paréntesis, es igual a paréntesis B más A y cierro paréntesis, ¿no es cierto? Eso habla de una relación, ¿no es cierto?, sintáctica entre elementos con símbolos que no son palabras. Pero yo no puedo traducir en palabras. Bueno, primero puedo decir que eso es la conmutación de la suma, o sea, es lo mismo sumar. Supongamos, ahora estoy poniéndolo en palabras, sumar 5 más 8 que sumar 8 más 5, eso quiere decir, ¿no es cierto? Bueno, pero ya les digo, es otro tipo de lenguaje, un lenguaje formal que sustituye al lenguaje natural y que tiene, vamos a decir, una estructura sintáctica, ¿no? Como el lenguaje natural, ¿no es cierto? Pero otra, y bueno, y se puede, por supuesto, poner en palabras del lenguaje natural. El lenguaje natural es ubicuo, está en todo, ¿no es cierto? Podemos traducir casi todo el lenguaje que inventamos al lenguaje natural, ¿no? Pero es otra cuestión esa. Entonces, quedemos con esto. Tipos de lenguaje natural es el idioma, que natural no tiene nada, es solamente, vamos a decir, porque es creado históricamente, llamado natural, ¿no es cierto? Es un artificio histórico que no nos damos cuenta que es un artificio, es casi como la naturaleza, casi, el lenguaje natural, pero no lo es. Y los lenguajes artificiales, están los lenguajes técnicos o lenguajes naturales con términos técnicos y los lenguajes formales, que utilizan, por ejemplo, las ciencias, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para lograr precisión, vamos a decir, porque se necesita otro tipo de lenguaje para no confundirse, ¿no es cierto? Bueno, bien. Vayamos entonces ya hicimos una clasificación de lenguaje, vimos qué es el lenguaje, ¿no es cierto? Vayamos entonces a los aspectos, vamos a decir, de los diversos aspectos del lenguaje. Por ahí podemos volver a natural, ¿no es cierto? Bueno, pero decir que, digamos, el lenguaje presenta tres facetas, podríamos decir, ¿no? La semántica, la sintáctica y la pragmática. ¿A qué nos referimos con semántica? Bueno, vamos a decir, la semántica es el estudio o es esa relación que tienen los símbolos con aquello a lo que aluden. Esa relación, la semántica se para en esa relación que hay entre el símbolo, ¿no es cierto?, y aquel otro fenómeno al cual refiere ese símbolo, ¿no es cierto?
Esas son cuestiones de semántica, son cuestiones de significado que ya adelantamos, ¿no? Bien, ¿qué sería la